acá estamos de nuevo con un tema precioso, seres con vida. Sí, estuvimos hablando, dialogando con preguntas orientadoras, ¿sí? ¿Qué son los seres vivos? ¿Cómo me doy cuenta que algo está vivo? ¿Cuáles son las necesidades de un ser vivo? ¿Soy yo un ser vivo? ¿Por qué? ¿Qué seres vivos conoces y por qué decís que lo son? Bueno, todas estas preguntas publicamos en el grupo de WhatsApp y varios compañeros de ustedes empezaron a responderlas. ¿Escuchamos sus respuestas? Ustedes ya escucharon porque publicaron en el grupo, pero las volvemos acá. Yo las transcribí, las escribí a las respuestas de estas preguntas orientadoras, ¿sí? Todo con imprenta mayúscula, y fíjense lo que decía Martina. Nuestra compañera Martina decía lo siguiente con ayuda de la mamá Ivana. Dice así: los seres vivos son los que tienen vida. Me doy cuenta porque se mueve y come. Las plantas, ¿sí? Las plantas son seres vivos porque si no está creciendo es porque no le dieron nada de lo que necesita para crecer. Como agua, sol, aire. Yo soy un ser vivo porque tengo vida, porque como los animales, como el yacaré acá, y las plantas, nazco y crezco. Sí, los seres vivos que conozco son animales, plantas y las personas porque tienen vida. ¡Aplauso para Martina! Muy bien, y su mamá Ivana. Ahora, Mateo, nuestro compañero Mateo nos decía lo siguiente. Los seres vivos son algo que se mueven. Los seres vivos respiran, duermen y comen cosas. La comida comen. Me di cuenta porque se mueven, respiran, duermen, ir al baño. Por supuesto. Esas son sus necesidades. Yo soy un ser vivo porque yo como, me muevo, duermo, voy al baño. Porque en la naturaleza hay gente. Los seres vivos que conozco son las plantas, como ese árbol del jacarandá, acá los peces, ¿sí? Bichos, se refiere por ejemplo a la mariposa, a la vaquita de San Antonio, a la abejita que está acá, animales, ¿sí? Como el yacaré, perro, pato, los humanos, como acá tenemos también el que está embarazada y está esperando el bebé, y cuando esté todo formadito el cuerpito, va a nacer, ¿sí? Porque nacen, crecen. Muy bien, esos son los seres humanos para Mateo. ¡Aplauso para Mateo! ¡Excelente! Isis también respondió, nuestra compañera Isis, gracias a la ayuda de su mamá Gabriela y su hermana. Y dice lo siguiente: los seres vivos son las personas, las plantas, los animales son seres vivos porque se mueven, juegan, hablan. Claro que sí, los animales también hablan. ¡Wow, wow, wow! ¡Miau, miau! ¡Mu, mu! ¿Sí? Que nosotros no entendamos porque no manejamos el mismo idioma. Es otra cosa. Necesitan comer, tomar agua, dormir, respirar. Yo soy un ser vivo porque tomo agua, dice Isis. Como, me muevo, respiro. Los seres vivos que conozco son mis hermanas, porque nombré a todas las hermanas, los perros, gatos, y están vivos porque se mueven, hablan, respiran. Muy bien para Isis. ¡Bravo! ¡Aplausos! Después yo coloqué otra pregunta más. Y les coloqué esta pregunta también, compartí esta pregunta orientadora. ¿Las plantas son seres vivos? Justificar la respuesta. Kiara, con ayuda de su mamá Florencia, también estuvieron acá interviniendo. Y dice así: los seres vivos somos nosotros, las personas, las plantas, los animales, porque respiramos, dormimos, comemos, tomamos agua, como las plantas también que necesitan agua, aire, ¿sí? El sol. Somos seres vivos porque crecemos como el perro, el gato, el caballo. Muy bien para Isis y su mamá. ¡Bravo! Kiara, perdón. Felipe me respondió lo siguiente a la pregunta de ¿las plantas son seres vivos? Justificar la respuesta. Y Felipe dijo lo siguiente: las plantas sí son seres vivos.
vivos por su fotosíntesis. ¿Qué es eso? ¿Fotosíntesis? ¿Sacan fotos? Fotosíntesis, la fotosíntesis que le da energía para crecer. La fotosíntesis es el proceso que se alimenta la planta para seguir creciendo. Muy bien, Felipe y su mamá Daniela. ¡Aplausos también! ¡Bravo! Sí, sí, sí. Muy bien esos compañeros, esos alumnos que pudieron responder acá. Yo, como dictado al docente, estuve escribiendo todas sus respuestas. Desde ya les agradezco por estar participando, ¿sí? Tienen toda la razón. Muy bien. ¿Vieron todo lo que saben? Saben muchísimo y me encanta. Es verdad, estos son los seres vivos, ¿sí? Los peces que están en el río, en el océano, ¿sí? En las lagunas, que hay otros animales también acuáticos, otros que son de tierra y acuáticos. Nosotros los seres humanos, que desde que éramos unas simples células, empezaron a unirse células y células para formar la vida que se forma dentro de la pancita, del vientre materno, ¿sí? Y cuando esté todo formadito el cuerpo, nacerá, ¿sí? Lo mismo pasa con muchos animales, ¿sí? Hay muchos animales que nacen de la misma manera, hay otros que no. Hay animales que nos ayudan y nos dan un beneficio enorme. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando para crecer sanos y fuertes la importancia de los alimentos como la leche y todos sus derivados? Justamente la señora vaca nos ayuda a seguir creciendo nosotros y gracias a su existencia nosotros podemos vivir mejor. Hay animales que pueden vivir con el ser humano, en una chacra, en un campo, en una granja, ¿sí? Pueden vivir con el ser humano, como la vaca, la gallina que nos da el huevito, pueden vivir. Pero hay otros animales que no pueden vivir con el ser humano, con las personas. ¿Por qué? Porque son animales que son salvajes. El yacaré no puede vivir con la persona, el león tampoco, el yaguareté tampoco, el puma tampoco. ¿Por qué? Porque no pueden, porque son salvajes y no entienden. Por ejemplo, el yaguareté es carnívoro, ¿sí? Como el tigre, como el puma. Entonces no entiende las diferenciaciones entre una carne y otra, el ser humano como respetándolo. No. Entonces no pueden vivir juntos. Pero hay otros animales que sí pueden coexistir con el ser humano perfectamente. Hay insectos, estamos en la planta. Quiero detenerme acá. Todos coincidieron que los seres vivos son los que tienen vida. Vida. ¿Y saben qué? También coincidieron en algo. Respiramos. ¿Ustedes saben qué respiramos nosotros? ¿Cómo se llama el aire que respiramos? Oxígeno. ¿Y saben quién? ¿De dónde sacamos el oxígeno? ¿El oxígeno salió así nomás? No. Los árboles, las plantas, todo el reino vegetal, ¿sí? Nos da el oxígeno. Ellos producen el oxígeno. El árbol produce el oxígeno que tú respiras, que tú necesitas para vivir. Sin el oxígeno no podemos vivir. Ellos, en cambio, no necesitan el oxígeno, sino lo que nosotros expedimos que no necesitamos, que es el dióxido de carbono. Eso necesitan ellos para crecer, ¿sí? Y hacen el intercambio. Así como nosotros necesitamos de las plantas, porque sin las plantas, sin los árboles, ¿saben qué? No hay vida. Fíjense lo importante que son las plantas. Lo importante que son las plantas que ahora ustedes que investigaron, que estuvieron hablando y viendo, ¿sí?
todo el proceso biológico y cómo crecen desde una simple semilla. Es una hermosura. ¿Y saben qué? Las plantas no se pueden mover. Apenas sus hojas se pueden dirigir hacia el sol para hacer la fotosíntesis, como muy bien nos explicó Felipe. Pero ¿qué pasa si ellas no se pueden mover? ¿Y cómo pueden hacer la reproducción? Y ahí está algo que yo les quiero contar. Las mariposas, los colibrí y sobre todo las abejas ayudan en la polinización, ayudan a que existan muchas plantas, porque como no se pueden mover, entonces ellos al pasar y posarse con cada una de las flores van y trasladan el polen y pueden así germinar en otro lugar. Es maravilloso. Fíjense lo importante que son los insectos. Buenísimo lo que hacen. Claro, porque no se pueden mover. No son como los animales, no son como nosotros. ¿Me entienden? Entonces necesitan de esta ayudita, de estos bichos, bichitos, estos insectos, ¿sí? Que son más chiquititos. Fíjense lo que hacen. Ustedes habrán visto que a veces dicen, pero yo, ¿cómo salió esta planta acá? Si yo no sembré ninguna semilla, no puse nada y salió y brotó una plantita. Es gracias a los insectos y a los pájaros también que hacen ese proceso, que llevan en su cuerpo justamente para poder germinar en otros lugares esto de la vida de las plantas. Maravilloso, ¿eh? Es hermoso. Y como así nos preguntamos la importancia que tiene un simple bichito, un insecto, la abejita, como las mariposas, la vaquita de San Antonio, por ejemplo, lo que ayuda es algunos bichitos son lógicamente muy dañinos y dañan a las plantitas, como los pulgones, que después ya estuvimos así medio viéndolos y no sé si recuerdan. Entonces, las vaquitas nos ayudan a eliminar esos pulgones y no dañar nuestra siembra. Buenísimo. Pero después tenemos otros bichos que no entendemos por qué existen. No entendemos. Como el Aedes aegypti, ¿se acuerdan? El mosquito hembra que transmite el dengue. Y decimos, ¿qué importancia tiene en este ecosistema, que es todo el mundo donde estamos nosotros insertos, que convivimos con animales, con bichos, con bichitos, con insectos, con otras personas, ¿sí? Que tienen vida, con las plantas? Y está este bicho, este insecto, que es el Aedes aegypti, y decimos, ¿para qué sirve? Sería mejor que no existiera. Pero así es el ecosistema. Hay bichos y bichitos que no entendemos por qué existen, como la mosca. No son como la abeja, que gracias a la polinización que hace, ayuda al planeta. Pero no entendemos. Sí sabemos que existen, ¿cierto? Y debemos respetarlos porque es parte de un equilibrio, ¿sí? Porque en nuestro mundo hay, ya me pongo, hay plantas que pueden tener, ¿sí? Hojas, que no pueden tener, que pueden tener flores, que no pueden tener flores, ¿sí? Con sus troncos más gordos, más flacos, hierbas, con el tallo flexible, con el tallo que tiene una textura suavecito. Hay muchas variedades de plantas y su importancia, que es que nos da el valioso oxígeno que necesitamos para respirar y estar vivos. Fíjense lo importante que son las plantas, ¿sí? Y también
están los animales, que hay una enorme variedad, ¿sí? Hay animales que no tienen ni patas y se arrastran, ¿cierto? Como la serpiente, las víboras. Hay otros que tienen 4 patas, tiene pelos, es herbívoro y tiene el cuello alto, como la jirafa. Hay otros que nadan, hay otros que vuelan, ¿sí? Hay otros que nos dan justamente estos nutrientes que necesitamos. Otros que son carnívoros, otros herbívoros, otros que nacen de huevo, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. Hay una gran variedad de animales, como también lo hay de insectos, que es el mundo más minúsculo. Pero viendo todo esto que estuvimos viendo, de los peces, las personas, y con todas sus respuestas, ahora entendemos un poquito más de qué son los seres vivos, seres que tienen vida. ¿Cuál es la consigna? La consigna es la siguiente: deben dibujar cada uno de estos seres vivos. O sea, una persona, pueden dibujarse ustedes, o dibujar a la mamá, o al papá, al abuelo, al tío, a la hermana, al hermano. Ustedes decidan, ¿sí? ¿A quién van a dibujar? A la señora Rosalía también. A la persona, al ser humano, ¿cierto? Segundo, una planta, ¿sí? Un árbol, una planta, lo que más les guste. O lo que estuvieron investigando también. Eso también dibujan, porque ahí ya tenemos 2 seres vivos, ¿sí? Clasificación de seres vivos. Seres humanos, las personas, las plantas. Después un insecto, bichos, bichitos. Mariposa, vaquita de San Antonio, abejita, el Aedes aegyptis. Bueno, ustedes deciden, ¿sí? Libélula, lo que ustedes quieran, de insectos, bichos. Y después de animales, que sería el cuarto, animales eligen. Puede ser los que viven en granja, ¿sí? En campo, o los animales que viven en el monte, en la selva. Ustedes eligen qué animal quieren, ¿sí? Puede ser que tenga patas, que no tenga patas, o que sí, o que vuele, ¿sí? Ustedes deciden qué animal. Entonces, un ser humano, una planta, un bichito, un insecto y un animal. Eso, uno de cada uno, tienen que dibujar en la hoja. Le escriben siempre su nombre, le sacan fotito y me lo envían al grupo. Así terminamos esta clase de los seres vivos. ¡Chao, chao!